Bienvenidos al Jardín Botánico. El día de hoy estamos con la doctora Alejandra Moreno, precisamente en la colección que ella maneja, que es el Arboretum. Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Nos podrías contar un poco acerca de la colección que tú manejas? Sí, este es el Arboretum. El Arboretum literalmente quiere decir colección de árboles. Y está dividido en dos partes aquí en el Jardín Botánico. Tenemos el Arboretum 1, que está constituido principalmente por coníferas, en su mayoría pinos, y el Arboretum 2, donde estamos ahora, donde tenemos una mezcla de árboles de bosques templados, como los encinos, los fresnos y los tepozanes, que son nativos de aquí del Pedregal de San Ángel. En cuanto a esta colección, es una colección viva, Así es, ¿no? de árboles. ¿Cuáles son las especies más representativas? Ya nos nombraste algunas, pero ¿cuáles son las más representativas para ustedes en cuanto al estudio que realizan? Las más representativas serían los pinos. México es el centro de diversidad de pinos a nivel mundial. Tenemos la mitad de todas las especies que existen. Y además son el árbol dominante en nuestros bosques templados. Y por el clima de la Ciudad de México en general tenemos plantas de bosques templados y entonces nuestro enfoque ha sido estudiar la diversidad de pinos, aunque en el futuro vamos a empezar a ampliar el estudio también de los juníperos, que son otras coníferas que también tienen su centro de diversidad en México, pero ellas se encuentran en zonas más áridas. Desde la perspectiva del estudio de la biodiversidad, las especies de los árboles pues son importantes. ¿Qué es lo que ustedes estudian aquí in situ, dentro del Jardín Botánico? Bueno, nosotros el principal objetivo del Jardín Botánico y de esta colección es la educación. No podemos proteger lo que no conocemos y no podemos aprovechar lo que no conocemos. La diversidad de árboles en México es muy grande, pero ha sido poco estudiada. Entonces lo que queremos ver es, uno, cuántas especies hay y dos, por qué hay tantas especies en México. A partir de eso vamos a poder entender entonces cuáles son las mejores formas que vamos a tener de protegerlas y también, ¿por qué no?, de aprovechar los recursos forestales que hay en nuestros bosques, porque la mejor manera de proteger nuestros bosques es dándoles un valor, no considerarlos como terrenos ociosos, como se consideró durante muchos años, y por eso se convertían en potreros, se deforestaba, y así es como hemos estado perdiendo la diversidad de nuestros bosques. Para las personas que visitan en especial la colección de árboles, pues sabemos, nos enseñan en la escuela, ¿no?, pues que hay diferencias. ¿Qué adaptaciones presentan, por ejemplo, las coníferas a diferencia de las plantas que tenemos aquí en esta segunda parte del Arboretum? Una de las características más importantes de las coníferas con respecto a, por ejemplo, plantas que tienen hojas grandes es su resistencia a la sequía y al fuego. Los pinos son extraordinariamente resistentes al fuego, pueden rebrotar después de los incendios y muchos de ellos aquí en México tienen distintas adaptaciones. Una de ellas es que sus conos están cerrados y solamente cuando hay un incendio a temperaturas muy altas abren y se libera la semilla. Eso se llama serotinia. Entonces el cono puede estar cerrado durante varias temporadas y solamente cuando hay un incendio van a abrir y entonces permite que se reproduzcan. Otros pinos tienen lo que le llaman estadio de pasto. Quiere decir que cuando son muy jóvenes no crecen en longitud, crecen hacia abajo las raíces y lo que uno ve por encima es como un pastito. Nada más ves un montón de hojas como un macollito y entonces cuando eso se quema puede rebrotar muy fácilmente y así pueden sobrevivir durante muchos años en ambientes que son sujetos a incendios, porque los incendios son naturales en muchos bosques y permiten la regeneración y el recambio de especies, pero no todas las plantas y en general no todos los árboles las pueden afrontar de la misma manera. Sin embargo, esta característica que tienen de poder crecer en ambientes que no son adecuados para otras plantas, hace que, por ejemplo, no sean tolerantes a la sombra. Entonces, si tienen mucha sombra, los pinos van a morir o se van a enfermar, cosa que otros árboles no tienen, ¿no? Los encinos son bastante más tolerantes a la sombra que los pinos. Dentro de la colección, ¿tienen alguna especie favorita? Bueno, sí, tenemos una especie que es un encino de zona tropical, que se llama Quercus insignis, que es encino chicalaba, que da unas bellotas gigantes. También tenemos un pino, que es el pino azul, Pinus maximartinesi, que también es uno de nuestros consentidos,
que da unos conos gigantes, nos gustan las cosas Los grandes. extremos. Y tenemos a nuestro árbol nacional, por supuesto, a nuestros ahuehuetes, que están en el Arboretum número 1. Okay. ¿Alguna anécdota que tengan de alguno de los árboles, ya sea que lo hayan traído con gran esfuerzo o que lo quieran mucho por alguna situación? Bueno, el encino chicalaba, justamente por el hecho de ser un árbol tropical, costó mucho trabajo que se adecuara aquí al clima de la Ciudad de México. Entonces, de hecho se murieron los primeros que se plantaron y después se tuvo que proteger mucho al que ya tenemos aquí en el Jardín Botánico, que ya es muy grande, ya debe medir como 4 metros y estamos deseosos de que dé sus primeras bellotas. También tenemos pinos muy antiguos, que uno de ellos no está físicamente en el Arboretum, sino que lo trajeron cuando empezaron a hacer el Jardín Botánico en los 60s, que está a la entrada en la colección de cactáceas, que es un pino muy muy grande y se llama Pinus ayacahuite, que viene de las faldas del volcán Iztaccíhuatl, es uno de nuestros favoritos. Para terminar, para la gente que quiera venir a Jardín Botánico, ¿cómo ubica dónde está los arboretums? Sí, los arboreta está pasando por el camino principal, pasando la tienda Tigridia, están a los dos lados del camino. El arboretum número 1 está al lado derecho del camino, entre el camino y el invernadero Luis Oronoz, que es de plantas tropicales. Y el arboretum número 2 está justo del otro lado del camino, del lado izquierdo. Pues Alejandra, muchísimas gracias y pues vengan a visitar a Jardín Botánico, al Arboretum 1 y al Arboretum 2. Muchas gracias. Gracias.